our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will pursue our manifest destiny into the stars. En esta ocasión vamos a hablar sobre la doctrina Monroe y, bueno, su versión actual, que es la doctrina John Rowe. Pero para esto nos vamos a ir a la historia del siglo XIX, uno de mis siglos favoritos, y justamente todo el contexto histórico y por qué surgió esta doctrina. Y obviamente al lado de la doctrina Monroe no podemos dejar de hablar del sueño bolivariano, porque los dos tienen mucho que ver. Bienvenidos a Somos Historias. Si te gusta nuestro contenido, por favor, dale like a nuestros videos, coméntanos, comparte, porque todas esas cosas nos ayudan muchísimo a nosotros como canal. Bienvenidos. ¿Qué estaba pasando en el siglo XIX en Europa? Bueno, tenemos las guerras napoleónicas. Tenemos que debido a estas guerras napoleónicas, España empieza a debilitarse y muchas potencias europeas empiezan a facilitar los movimientos de independencia en diferentes países de América. ¿Por qué? Porque ellos también tenían intereses en estas colonias. Tenemos también que a raíz de las dos grandes revoluciones burguesas, que fue la de Francia y la de Estados Unidos, se empezaron a crear estos ideales republicanos y estos ideales empezaron a contagiar a otros pueblos. Estos ideales de tener una república obviamente implicaban que eran anticolonialistas. Tenemos la caída de estos regímenes absolutistas. Entonces podemos decir que el régimen antiguo está en una crisis completa y la idea de nación empieza a ser algo más que un ideal. Por otro lado, tenemos el nacimiento del nacionalismo moderno. Esto quiere decir que los pueblos se empiezan a pensar como entidades con derechos y con autodeterminación. Ya no son colonias y ya no quieren ser colonias. Y aunado a todo esto que acabamos de repasar, tenemos obviamente el auge del capitalismo generado a partir de la Revolución Industrial. Esto quiere decir que tanto Europa como Estados Unidos están buscando nuevos mercados, materias primas y un control geopolítico. Y dentro de todo este contexto histórico, el 2 de diciembre de 1823, en su discurso ante el Congreso, el presidente James Monroe va a declarar la doctrina Monroe, que en ese momento su idea central era América para los americanos. En ese primer momento se veía algo casi como fraternal, como cuidar de todos los otros países americanos o dentro del continente americano. Ahora bien, esta doctrina fue realmente elaborada y pensada por John Quincy Adams, que era en ese entonces el vicepresidente de Monroe. Eventualmente, Quincy Adams también va a llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Recordemos además que en esos momentos de Hispanoamérica estaba en plena ebullición. Todas estas colonias se estaban independizando. Estaban México, Colombia, Argentina, Chile. Y Estados Unidos veía con muy buenos ojos esas independencias porque lo veía como una oportunidad. Pero en el otro lado, la Santa Alianza, Rusia, Austria, Prusia, estaban amenazando con ayudar a España para poder volver a recuperar estas colonias. Y es por eso que en ese momento Monroe o Quincy Adams lanzan esta advertencia a través de esta doctrina. Cualquier intento europeo de intervenir en América será visto como una amenaza a la paz y a la seguridad de los Estados Unidos. Y podemos decir que los puntos claves de esta doctrina son no a nuevas colonias europeas en América, no a la intervención de Europa en los asuntos del continente americano y a cambio Estados Unidos se compromete a no intervenir en los asuntos europeos. Tendremos que esperarnos hasta la Primera Guerra Mundial cuando este compromiso se rompa.
principio, la ejecución de esta doctrina fue francamente débil. No olvidemos que en ese entonces Estados Unidos era un país muy joven y su fuerza militar no era muy grande. Quien curiosamente le empieza a dar esa fortaleza es la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchos intereses mercantiles de comercio con los países hispanoparlantes. Pero con el tiempo, la doctrina Monroe va a ser un brazo importantísimo para que Estados Unidos se convierta en el imperio norteamericano. Y vamos a ver, sobre todo, sus primeros inicios ya como esta declaración de imperio con el presidente Theodore Roosevelt, reinterpretando esta doctrina, va a justificar sus intervenciones militares en el Caribe y en América Central. Así es que lo que comenzó como una defensa de la independencia de América, creo que nunca fue esto realmente lo que pensaban, terminó siendo una justificación para dominarla. Quien también entendía, digamos, todo este zeitgeist y lo que estaba pasando con estas potencias europeas queriendo recuperar sus colonias fue el gran Simón Bolívar. Por eso, él pugnaba por una América unida, una América más fuerte al estar unida. Esta América, esta Hispanoamérica, y la quería y la veía y la soñaba desde México hasta Hornos. Pero esa fue también la respuesta que tuvo ante estos caprichos europeos colonizadores. Pero también pudo ver desde el inicio la trampa que proponía la doctrina Monroe. Él no se creyó este cuento de América para los americanos. Es más, una vez que conoció esta doctrina dijo: los Estados Unidos parecen destinados a la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Entonces era mucho más importante que nada esta unión para Bolívar, porque no solo tenían que protegerse de estos sueños imperialistas de la Europa, sino también de estos nuevos sueños intervencionistas e imperialistas de Estados Unidos. Para entender, o más bien para vivir lo que estaba pasando en esa época, recomiendo ampliamente la lectura o relectura del General en su laberinto de Gabriel García Márquez, publicada en 1989. Esta novela va a tratar ya de los últimos años de vida de Simón Bolívar. Él va a morir de una tuberculosis. Se ubica en el año de 1830, donde justamente está pasando todo esto que vimos, pero pasa a nivel de literatura y pasa a través de la maravillosa pluma de García Márquez. No dejen de leerla. Yo creo que muchas veces la literatura o las grandes obras literarias nos ayudan a entender el contexto histórico, a veces mucho mejor que los libros de historia. Muchísimas gracias. Te invito a leer mi más reciente novela, Gatsby antes de Gatsby. Esta es la precuela del Gran Gatsby de Fitzgerald. Es un ejercicio de imaginación, pero con una profunda investigación histórica de quién fuera o quién creemos que fue Gatsby antes de ser el Gran Gatsby. ¿De dónde viene? Es una historia de migración, es una historia de todas estas personas que formaron los Estados Unidos, es una historia también del nacimiento del capitalismo voraz, pero sobre todo es la historia de un hombre construyéndose, a veces con mentiras, a veces escondiéndose. Es una historia, no necesitas haber leído El Gran Gatsby para disfrutar de este libro. Ojalá lo goces, y aquí abajo en la descripción te dejamos el link para poder comprarlo. Gracias.